Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Opinión Compartida. Quien les habla, Gilberto Acevedo, conductor, les agradece que estén en sus pantallas viendo la interesante entrevista que tendremos hoy, como le habíamos anunciado, y escuchando nuestras opiniones, nuestros comentarios, que para nosotros es un honor compartirlos con ustedes. Por favor, síganos en las redes. Es muy importante que interactuemos, que nos demos seguimiento mutuamente, que puedan ver todo el contenido que permanentemente estamos subiendo sobre nuestras opiniones para que ustedes puedan sentirse parte de este programa que es para ustedes. En la vida nada es sencillo, todo es difícil. Nadie llega solo, todos necesitamos una ayuda en cualquier actividad que desarrollemos. A través del tiempo he aprendido que el ser humano que menos te imaginas te puede dar una mano en el momento que más lo necesites. Este programa no puede salir al aire si los técnicos no nos dan el soporte. Si la parte de movilizar una mesa no nos dan una mano, de movilizar un mueble, de enfocarnos, de explicarnos cosas para que el programa cada día se vea mejor en sus pantallas. En la vida solo hay que hacer el bien y no importar a quién. Así camino yo. Los que me conocen saben que siempre me he caracterizado por ser un hombre cortés, amable, conciliador, que ando por la vida con la frente en alto, ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando al presidente de esta empresa se le ocurrió que yo pusiera este programa, para mí fue un honor, evidentemente. Pero inmediatamente llamé a una persona, la primera persona que llamé, para preguntarle algunos detalles sobre lo que es intervenir en una pantalla de televisión. Porque comunicador siempre he sido, aunque no en la televisión. Siempre he tenido la posibilidad de comunicar, de opinar, de recomendar, y para mí eso es un privilegio. Ahora en la pantalla, pues, mucho más. Esa persona con la que me reuní, inmediatamente decidimos poner el programa, me empezó a explicar algunos detalles que me han sido de mucha utilidad. Lo considero un alma secreta y me refiero a Janel Ferreras, nuestro invitado de la noche. Bienvenido, Janel. Gilberto, para mí es un inmenso placer y un orgullo compartir este segundo programa, esta segunda entrevista en vivo en este espacio Opinión Compartida. Yo siento que es un deber de todo ciudadano poder colaborar con personas positivas como tú, además de que, como bien dice el presidente del Grupo de Comunicaciones García Fernández, Carlos Gabriel García, fue quien te motivó a iniciar este proyecto de televisión. Yo siento que, independientemente de los talentos que Dios te ha dado, fue hasta un egoísmo de tu parte durar tanto tiempo fuera de los medios. Y te lo digo porque en la era de la comunicación 2.0 siempre es importante observar otras ventanas de la comunicación y del conocimiento. Y lo que te conocemos en tu vida privada y política, sabemos que tú tienes tantas cosas que aportarle a la ciudadanía desde este espacio. Por eso yo te deseo mucho éxito y estoy aquí agradecido de la invitación en este escenario distinto, con una entrevista distinta a la que estamos acostumbrados, pero sé que será de mucho interés para el pueblo dominicano. Muchas gracias, Janel. Tus palabras me enorgullecen, me hacen sentir muy bien, y venir desde tu parte, que te conozco por tantos años, conozco tu trayectoria bastante bien, pero aquí vinimos fue a entrevistarte a ti, no elogiarme a mí. Sí, pero es necesario decir la verdad. Yo siento que tú eres uno de los jóvenes con mayor formación humana, porque la academia, la política, el comercio son aspectos importantes. Hay que descubrir la sensibilidad del ser humano para poder entonces proyectarla. Y tú tienes todas las condiciones para tener éxito en este espacio y sé que será así, será tendencia nacional. Gracias, Janel, pero vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con la pregunta que tenemos para ti, porque hay muchas personas que gravitan en la vida pública hace mucho tiempo y hoy en día las personas que le ponen atención a veces no saben de dónde vinieron y cuál es su trayectoria. Yo quisiera saber, Janel, y que tú me digas a mí y al público televidente, ¿cómo empezó tu carrera política? ¿Dónde inició? Mira, a temprana edad yo siempre mezclé la educación por la proyección de mi madre y el deporte. Siempre en mi familia
me fueron induciendo a la educación y al deporte. O sea, yo jugué pelota en la Liga Deportiva Los Trinitarios, en la Liga Deportiva Norma Díaz de Los Minas, en la Liga Deportiva La Javilla de Villa Duarte, las 3 prestigiosas ligas de Santo Domingo Este. Y en paralelo estudiaba en el Colegio Cristo de los Milagros, emblemático Cristo de los Milagros, luego en el Politécnico María de la Altagracia en el Pomaví de Villa Duarte, y finalmente me gradué en el Politécnico Fabio Mota de Los Minas, donde termino dando clases después. Desde temprana edad yo siempre me di cuenta que en los equipos de béisbol donde participaba, tú sabes que los muchachos son medio inquietos. Yo siempre era o capitán del equipo o manager, pero lo hacía con una especie, no de ventaja, sino de toma de decisión. Dios le va dando talento a la gente y yo siempre tuve el talento de la palabra. Y como yo no tenía problema para comunicarme de a temprana edad, yo siempre era el capitán del equipo y, perdonando la inmodestia, tengo que decirlo, también era buen jugador. Entonces, desde ese momento yo me di cuenta que tenía ciertas, ahora analizándola con el tiempo, claro está, cierta inclinación por el liderazgo. El liderazgo se ejerce dirigiendo a los demás. Cuando llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 17 años, me convierto en parte de la selección de béisbol de la UAS. Y allí, entonces, bajo la sombrilla de Porfirio García, decano de mi facultad y luego rector de la UAS, y Emma Polanco, decana de mi facultad y luego rectora de la UAS, nosotros iniciamos un proyecto muy hermoso de ser el vocero de los deportistas de mi facultad. Me hice dirigente estudiantil de un movimiento revolucionario llamado El Miel, que en ese momento era un movimiento estudiantil con mayor fortaleza que los movimientos que eran apéndices de los partidos políticos. En una ocasión nosotros ganamos las elecciones estudiantiles y se la ganamos al PRD con el FES, a la Vanguardia y a todos los movimientos, al FUS, a todos los movimientos importantes de la UAS. A partir de ese momento me hice dirigente estudiantil, tuve un breve encuentro con el doctor José Francisco Peña Gómez que me marcó para siempre. Luego inicié ese proyecto de liderazgo político y fui el capitán de la selección de la universidad, jugué béisbol todo ese tiempo, tuve la dicha de graduarme temprano porque los deportistas en ese tiempo en la UAS tenían acceso a seleccionar de materia. Yo no hacía la fila que hacía todo el mundo, sino que tenía un privilegio por ser atleta. Entonces, Janel, desde ahí... tú tienes dotes de líder desde siempre, Janel. Yo lo he percibido, pero hay una parte de lo que tú me estás contando que yo la desconocía. Me agrada escucharla y edifica bastante para la próxima pregunta que te voy a hacer. Continúa. Entonces, me di cuenta en ese momento, y el liderazgo yo lo ejercí, Gilberto, por una condición que todavía, gracias a Dios, la mantengo. Yo siempre he estado preocupado por el prójimo. Yo nunca he buscado nada para mí. Yo siempre busqué algo para los demás. Y ese afán de buscar las cosas para mis compañeros, los deportistas de la UAS, yo recuerdo que cuando inicié, por ejemplo, yo fui el primer presidente de la Asociación de Estudiantes de Santo Domingo Este. De hecho, fue nuestra creación. Cuando se origina el municipio, que Domingo Batista es el alcalde, la primera petición que yo le hago al alcalde, siendo dirigente estudiantil y político, es que le consiga 100 becas a los estudiantes de escasos recursos. Y le empezamos a dar 1,000 pesos, que en ese momento era un dinero importante, para ayudarse con los pasajes, porque yo le había planteado a Domingo Batista que ante la poca frecuencia de ruta de vehículos, Gilberto, yo tengo que confesar aquí en televisión, porque ahora se ve todo muy bonito. Yo tuve que montarme por ventanas de la guagua a las 10 de la noche para llegar a mi casa. Y me da mucha nostalgia cuando yo veo que hay gente que te troncha el camino sin saber cómo tú te esforzaste para hacerte un profesional. Entonces, ese momento me hizo a mí entender de que yo era un dirigente político. Bueno, lo primero que veo es que tienes vocación de servicio. Una condición extraordinaria para todo dirigente político o aspirante a político. Lo de sacrificios personales para poder ocupar posiciones o lograr cierta preparación académica te da mucho más valor como persona. ¿Cuál es tu carrera base, Janel? Yo me gradué de licenciado en Mercadeo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de las primeras promociones. Esa es mi primera carrera. Luego, gracias a mi madre, tengo siempre que mencionarla porque mi mamá todavía sigue estudiando. Yo siempre me fui formando, pasé por otras universidades, por AP, hice metodología de investigación, fui también a otras universidades como en UTESA, también tengo un posgrado. En la Universidad de La Habana, gracias al Ministerio de Deportes, soy uno de los pocos dominicanos graduados en metodología del entrenamiento.
me hice especialista en la mayoría de los temas importantes de los cursos de Infotep, que la gente debe de empezar a mirar hacia el Infotep, porque en el Infotep hay carreras técnicas que son de dominio fundamental para el desarrollo del ser humano. No importa que tú seas graduado de una universidad. Hice logística integral, normas ISO, calidad y proceso, inventario. Y al fin y al cabo me di cuenta, en el transcurrir del tiempo, que lo importante y lo más brillante de un ser humano es educarse. Es el único camino para la libertad, la educación. Luego seguí estudiando y en la Academia de Control de Drogas de la República Dominicana me hice máster en proceso de investigación de sustancias controladas, en el primer diplomado de esa escuela. Y realmente mi formación académica, independientemente de que ha sido muy amplia, yo he podido sincronizarla con el ejercicio de la vida. Porque hay personas que tienen mucha academia, pero no han podido conectar la academia con el proceso de la vida. Pero agrégamele a toda esa preparación, toda esa capacitación que tú has tenido, los años que tienes como dirigente político, que también son una carrera. Bueno, ya mucho más de la mitad de mi vida. Yo tengo 44 años de edad y soy dirigente. 44 años, eso no son muchos, eso son pocos. Vamos para 100 todos. Y soy dirigente desde los 16, 17 años. Dirigente político. Entonces, estamos hablando que ya yo tengo prácticamente 27 años de dirigente político. Janel, pero yo te veo como parte del relevo generacional de la política dominicana, porque todos los jóvenes que veo en la palestra, que están muchos de ellos en el gobierno, otros en la oposición, otros están hasta fuera de política, son más o menos de tu edad, y me imagino que tú subiste con ellos políticamente. ¿Cuál fue tu relación con esa clase política que está heredando el panorama de la República Dominicana para dirigir sus destinos en un futuro inmediato? Bueno, realmente yo fui parte de la generación del relevo importante de la década a principios del 2000, a finales del 90, 98. Yo estuve bajo la sombrilla de una de las mujeres que más trabaja la política. Yo creo que Altagracia Tavares está entre las personas que yo conozco, entre las 10 mujeres que más trabaja la política nacional. Entonces ella fue en un momento importante de mi vida juvenil, mi líder político. Yo soy un hijo ideológico de José Francisco Peña Gómez. La mayoría de los jóvenes que, por ejemplo, en el día de hoy son funcionarios de este gobierno, nosotros muchos de ellos lo vimos llegar y otros lo proyectamos. O sea, hay mucha gente que hoy tiene decreto de primer orden que nosotros fuimos que lo empujamos a la política. Lo que pasa es que la política y la participación pública es lo más parecido al sorteo de una comunidad. No siempre sale el número tuyo, pero sale algún número. Lo que hay que estar siempre preparado para ir aportando, porque no solamente se aporta desde la función pública. Si tú haces una buena labor de oposición, usted aporta. En el caso nuestro, yo pienso que mi labor fundamental en la vida nacional no está dentro del ejercicio de cargos públicos. Yo tengo una estela importante de capacitación gratuita a nivel nacional en materia educativa. Janel, te dije una vez que la política es una carrera de resistencia, que el que más aguante es el que llega. Además, yo he aprendido que no es ser importante, es ser necesario, ser útil, porque hay muchas maneras de tú ser necesario en la política. Y solamente piensa en José Francisco Peña Gómez, que en algún momento tendremos que designarlo presidente póstumo de la República Dominicana. Pero en ese mismo sentido, yo quisiera, Daniel, que tú me digas cómo tú ves el panorama político actualmente en la República Dominicana en sentido de gobierno y oposición. Mira, para nosotros definir la política dominicana en la actualidad, tenemos obligatoriamente que remontarnos a los países periféricos y a la geopolítica. Porque la política nacional está muy conectada a la política internacional. Por eso usted ve que algunos procesos que inciden en la presión social dominicana son elementos que son prácticamente exportados de otras naciones y de organismos internacionales. En la era que estamos, Gilberto, estamos en la era de la posmodernidad. Eso significa que la utilización de la comunicación 2.0, mejor conocido la comunicación digital o redes sociales, va a regir todos los elementos de la vida social. Un salón de belleza que se abre y no tenga una buena plataforma de comunicación digital, fracasa. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, si no tienen un buen manejo mediático, fracasan. Los partidos políticos, si no pueden conectar a través de las redes sociales, fracasan. El político per se, que no pueda sincronizar sus acciones privadas con un dominio de comunicación pública, fracasa. En tal sentido, la política nacional
está orbitando en un tema muy importante que es la comunicación política. Y es allí donde está la gran debilidad del sistema dominicano. La mayoría de los políticos de la República Dominicana, incluyendo la institución, los partidos, tienen una debilidad existencial sobre lo que es la comunicación política, sobre lo que es el marketing político, sobre lo que es la participación mediática de esos actores. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos como país una economía envidiable en la región. El presidente de la República, Luis Abinader, yo lo he dicho en foros privados, internacionales y públicos, ha podido hacer una sincronización entre la apertura turística y el control pandémico. Es importante saber que cuando el mundo se cerraba, el presidente abrió. Y hoy nuestra economía va a crecer entre un 4,6% a un 4,9% según los organismos internacionales y el propio análisis del Banco Central. Y eso se debe a una política económica estable, donde nosotros, si vamos mañana a salir del país, nosotros no tenemos problema para comprar dólares, ni mucho menos a una tasa de cambio que va a oscilar en puntos entre una fecha y otra. Hay otras naciones donde usted va a comprar hoy un dólar y la moneda está a 10 por 1 y en una semana está a 20 por 1. Janel, interesantísimo. Antes de tú empezar a elogiarme al presidente, merecido elogio, me hablaste de la comunicación en política. Te veo muy activo en las redes, me gusta mucho de lo que haces, pero el activismo político depende mucho del ser humano, del dirigente, de la preparación que tenga el dirigente para salir a entrar en contacto con la gente, con el votante, con el comunitario, con el deportista. Entonces, por las redes es importante hacer política porque hay que comunicar. Ahora, no podemos dejar de lado ese trabajo del contacto directo con los dirigentes. ¿Tú no crees que es una debilidad actualmente en la política dominicana de parte de los principales dirigentes no tener ese contacto con el pueblo? La verdad es que eso es el término del contacto, Gilberto. Eso es una vocación muy personal que se siente en el alma. Ahora hay 3 clases de políticos. Y hablando de culinaria, hay un político que se hace en leña, se forma en el fuego. Hay un político que se hace en la estufa, con mayor comodidad, con otros padrinajes. Y ahora hay un nuevo político que es el político del microondas, que en 10 minutos está listo. Si usted no tiene una trayectoria política, si tú no sientes por el prójimo, como te dije al principio del programa, es imposible tú tener contacto con el pueblo, porque el pueblo te molesta. Y la política, desde mi opinión muy personal, para mí la política es un contrapeso entre las riquezas que tú produces y las debilidades que el camarógrafo padece. La política debe de fomentar de que el empresariado privado de todas las naciones puedan aumentar las riquezas de la nación con libertades jurídicas, con libre competencia, con protección gubernamental, pero que esas riquezas sirvan para garantizarle al resto de la población salud, alimentación, vivienda, agua potable, medio ambiente, una serie de factores que van a conllevar una vida digna en una sociedad. La mayoría de los políticos actuales de mi generación que tienen palestra importante, no solamente en el gobierno, sino también en la oposición, son producto del padrinaje, del atajo. No tienen una vida forjada en el sacrificio. No le importa si su chofer comió o no comió. Eso no le importa, no sienten. No le importa ni siquiera si su vecino a las 2 de la mañana lo llevaron al médico. Por la mañana no se levantan a preguntar qué le pasó. No le importa, eso no son sus problemas. Y en esa apatía social se está dirigiendo la sociedad dominicana, pero no es culpa de los partidos políticos. Es la sociedad que va de esa manera. Janel, muy realista tu comentario, me identifico con él en gran parte y hasta un poquito cruel. Y son verdades que a veces a la gente no le gusta escuchar. Las realidades son crueles. Sí, así es. Las realidades son crueles. Señores, tenemos que ir a una pausa, regresamos en breve, no se muevan de sus asientos, continuamos. Estamos de vuelta, queridos televidentes, con nuestro invitado, Janel Ferreras, a quien en este momento quiero preguntarle algo que me llama mucho la atención de su accionar en la vida pública. Janel, te veo muy ligado a las redes y en las redes publicas una parte académica de tu persona, donde te veo capacitando a militares, a jóvenes, dando charlas internacionales. O sea que tu radio de acción es bastante amplio.
¿Cómo tú logras eso, Janel? Yo realmente a veces me pongo a pensar, porque mis familiares y amigos muy cercanos me dicen, pero ven acá, tú un día estás en tal lugar, el otro día te veo en la montaña sembrando, al tercer día te veo jugando softball. Yo pienso que lo único que yo he podido es transmitir a nivel de mis redes sociales y mi plataforma, porque es mi carrera base, lo que hago. Y lo que hago me apasiona. Tampoco lo hago para difundir nada, simplemente le doy la oportunidad a la persona que me siguen. Yo tengo un segmento militar muy importante en la República Dominicana. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Yo tengo muchos amigos en las Fuerzas Armadas Okay. que me siguen, que me valoran, que me estiman, que me demuestran un nivel de amistad importante y para mí eso es un orgullo. Por ejemplo, yo fui profesor en un momento determinado de oficiales de alta graduación que hoy están en puestos importantes en la República Dominicana. El jefe de personal del ejército, del G1, el coronel Estrella, fue mi alumno en la primera promoción de la Escuela del Estado Mayor, cuando yo fui el creador de la unidad de entrenamiento militar del ejército en ese momento. Pero el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República, el general Jimmy Arias, mi amigo, también fue mi alumno en ese momento. Y te menciono a ellos dos porque son parte de lo que están, pero otros oficiales con los que no me tocó dar clase, me tocó trabajar, el inspector general del ejército. Sí, pero esa es tu vinculación con la clase militar dominicana. Ahora, los temas que tú tratas, geopolítica, orientaciones de Asia profunda, o sea, tú tratas temas que hay que estudiarlo para poder impartírselo a un militar. Sí, lo que sucede es que nosotros, repito, nosotros estamos en la era de la inmediatez. Aquí todo el mundo quiere hablar de lo que ve ahora. Para nosotros evaluar la sociedad dominicana de hoy, tenemos que saber que el descubrimiento de América se origina por la caída de Constantinopla. Y tú tienes que conectar los eventos mundiales del pasado para poder analizar el presente. Constantinopla estaba donde está Turquía donde ahora, está hoy en Estambul. el terremoto de Turquía, porque era la zona que conectaba. El Imperio Otomano, 200 años, el que más duró. El que más duró. Entonces, en esa zona, cuando cae el imperio, se desconecta a través de la ruta terrestre y marítima todo el comercio que venía de la ruta de la seda de China con lo que hoy es Europa. Y a partir de ahí, entonces el navegante genovés, Cristóbal Colón, le hace un proyecto, porque la idea no era de Colón. Antes de Colón, 40 años antes de Colón, otros navegantes tenían la idea que navegando hacia el Atlántico podían llegar a las Indias, buscando las especias. El jengibre, el clavo dulce, la nuez moscada, esas cosas que nosotros utilizamos hoy. Entonces, para tú conocer la identidad nacional, tú tienes que conocer dónde quedan las provincias de la República Dominicana. Aquí hay gente que son académicamente intelectuales, económicamente es ready, pero no sabe dónde queda Jarabacoa, no sabe dónde queda Villa Jaragua de Neiva, no conoce por qué el lago Enriquillo es 6 veces más salado que el mar. No conoce nada de eso. Entonces yo pienso, Gilberto, que es importante la cultura universal. Un buen político, a los estudiantes cuando me preguntan, profesor, yo quiero ser un buen político, pero tú no puedes ser buen político si no eres buen ciudadano. Tú no puedes ser buen político si no manejas la cultura universal. Tú tienes que saber que la República Dominicana se origina bajo un juramento patriótico, que la identidad de nosotros fue a través de la cultura de la religión trina, Dios, Patria y Libertad, que Juan Pablo Duarte lo crea a través de Dios, Espíritu Santo, Dios Hijo, Dios Padre, y que la identidad, por ejemplo, del pueblo de donde nosotros rompimos las libertades ciudadanas, que fue el pueblo haitiano durante 22 años de intervención. Los haitianos creen en los 4 elementos, a diferencia del pueblo dominicano. Claro, en el Génesis, porque hoy la sociedad haitiana tiene un amplio segmento de evangélicos que han conocido de la creencia de Occidente. O sea, todos esos elementos, Gilberto, hay que aprendérselo. Pero no solamente aprendérselo, tú tienes que estar consciente de dónde tú vienes para saber hacia dónde vas. Entonces, todo eso que tú has aprendido es lo que tú le enseñas a la milicia cuando tú impartes los cursos tan interesantes. En la milicia, en los últimos tiempos, por ejemplo, yo di una conferencia sobre resolución de conflictos. Okay. La resolución de conflictos... Eso ya es más inteligencia emocional. Exacto, pero hay que aplicarla. Porque muchas de las cosas que en la sociedad dominicana no se ejecutan es porque 2 personas que deciden no se ponen de acuerdo. Y todo genera un conflicto. También le hablé al curso avanzado de infantería sobre geopolítica, la caída del imperio, el resurgir, los tratados fronterizos.
el Tratado de Nimega, el Tratado de Ruiz, el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea, el Tratado del 37, donde Trujillo finalmente contempla por qué la República Dominicana pierde 4.000 kilómetros cuadrados de Haití, que no fue un asunto que nos lo quitaron, sino que los dominicanos dejaron de, en el territorio, darle posesión de territorio, y en diplomacia y en geopolítica, las costumbres entre dos estados se hace un acuerdo internacional. O sea, manejamos esos temas, y gracias a Dios, yo siempre he creído que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del sistema democrático de un país. El contrapeso entre las diferencias de los políticos los representan las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees, Janel? 100%. Yo tengo un criterio diferente sobre eso. No, pero yo te lo explico. Porque los políticos somos imprescindibles. No, pero yo te lo El explico. político se maneja con el pueblo, con los guardias, con la iglesia, con los ricos. Sí, pero Entonces, no hay un punto los guardias para mí podrían ser represión si hacen un gobierno. No, lo que pasa, no se trata de gobierno. Los ricos es inflación. Los guardias no se trata de gobierno. Lo que me refiero es, Gilberto, para que nos entendamos, que el contrapeso en un sistema democrático lo representan las Fuerzas Armadas. Y lo voy a explicar sencillo. ¿Qué decreto emite el presidente de la República próximo a elecciones? Emite un decreto importante que dice: el mayor general fulano de tal es designado jefe de la Policía Militar Electoral. ¿Tú sabes qué significa eso? Bueno, ahí está blindando la democracia. Está blindando la democracia. Porque para mí sería muy fácil como presidente de la República emitir un decreto y no observar un proceso democrático. El mismo guardia que te cuida la espalda, que te cuida la seguridad, es el mismo guardia que te va a esposar si tú rompes los parámetros de la Constitución. Y ahí es que tú encuentras que ellos son el equilibrio. Ellos entonces son el equilibrio de los sistemas democráticos de una porque son nación. soldados de la patria. Porque son garantes del sistema democrático. Date cuenta que la mayoría de los conflictos internacionales que tenemos hoy en el mundo es porque no hay arbitraje. Y el arbitraje en un proceso democrático donde el pueblo va y ejerce el voto de forma libre y soberana. Usted puede añadir lo que usted quiera, inducida por el dame lo mío, el cuarto para mí, la degradación electoral, todo eso. Pero lo que representa a las Fuerzas Armadas en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo es el contrapeso democrático. No, por eso no estoy de acuerdo en estos momentos, donde las instituciones dominicanas todavía son un poco débiles, en que a los militares se les permita votar, porque entonces ahí va a colapsar el sistema. Este país tiene una historia un poquito crítica respecto a la milicia y la participación en la política o en los regímenes que hemos tenido. Entonces eso todavía le falta tiempo, me parece. Sí, pero es una posición crítica que dentro del ámbito académico, lo que hemos podido tocar el tema a nivel de academia y de aula, tenemos la dura coincidencia de que la historia dominicana hay que revisarla. Porque usted no puede exonerar al estudiante dominicano de conocer la dictadura de Trujillo, por ejemplo. Eso es un error histórico de la academia. El pensum, el currículo dominicano tiene que revisarse, porque no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni nada tan malo que no tenga algo bueno. Y yo estoy aquí convencido, y lo voy a estar en cualquier escenario, de que el padre del Estado moderno dominicano es Rafael Leonidas Trujillo. ¿Que es un dictador? Sí. ¿Que fue un criminal? Sí. Pero fue el que creó las bases fundamentales de lo que hoy tenemos como sociedad. La Policía Nacional, el palacio donde se gobierna, las principales avenidas. El Banco Central, la Moneda, el Hotel Hamaca, el Hotel Embajador, la avenida que comunica. Después de San Zenón, Trujillo es otro país. Trujillo, para él. Pero no importa que sea para él, pero lo que fue para él fue la base para que fue para los demás. Entonces, ¿por qué nosotros no abrimos la cátedra y conocemos todo lo malo de Trujillo como dictador, pero también todo lo bueno? Yo pienso que hay que hacerle un monumento a la dictadura, no solamente para vanagloriar las cosas positivas, sino para impedir las cosas negativas. El culto a la personalidad. Además, Gilberto, las peores cosas de Trujillo, la democracia hoy la practica. El culto a la personalidad, el padrinaje, el echalbainismo, el yo soy fulano de tal, pero lo vemos diariamente en las redes sociales. Aquí se ha perdido la autoridad. El calizaje, agrégale eso también, el calizaje. Que eso no desaparece. Para mí personalmente, la última institución trujillista que queda en el país se llama la Policía Nacional. ¿Tú sabes por qué la delincuencia en República Dominicana no ha disminuido? Y no va a disminuir en los últimos gobiernos, ni en este, ni en los que pasaron, y posiblemente en los que vengan.
Porque gran parte del aparato de inteligencia sensitivo del país no se utiliza para investigar a los delincuentes. Se utiliza para investigar a los propios compañeros. A usted, a mí, a los demás. Gran parte del presupuesto nacional que debe ser utilizado para saber cómo operan las bandas en los barrios, no se utiliza para eso. Se utiliza para vigilar si la mujer de fulano se acostó con fulana. Si Gilberto habló mal de mí en un programa de televisión, déjame ver qué está haciendo Gilberto la semana completa. Y en esa degradación institucional se está manejando la sociedad dominicana. Sí, pero ese es un enfoque, vamos a decir, que de inteligencia y hasta maliciosa. Porque para mí la delincuencia es producto del descuido del Estado, de los gobiernos en los últimos 20 años. Claro que sí. Los jóvenes que están delinquiendo hoy tienen entre 20 y 23. Claro que sí. Y fueron hijos de menores que se criaron solos en el barrio, con una mamá que no sabía ningún tipo de oficio y un papá que estaba preso. Entonces los gobiernos del PLD, que del gobierno de Hipólito fue que nacieron los delincuentes de hoy en día, y se criaron en los gobiernos del PLD, no tuvieron ningún tipo de apoyo gubernamental del Estado Dominicano para orientarlo, para formarlo. Entonces, lamentablemente, esa clase que tenemos de jóvenes hoy en día no tienen ningún tipo de futuro. Por eso cuando le caigan el dado al género urbano, que yo no estoy de acuerdo con ninguna de sus letras desproporcionadas, me encanta el género, creo que tienen que limpiar el contenido. Esos jóvenes que cantan ese tipo de degradación fueron los que escucharon otro tipo de mensajes sutiles hace 18 años. Nosotros, ese lodo que tenemos hoy es de los polvos y las lluvias del ayer. Y como tú dices, aquí ningún niño de 2 años está atracando. Todo eso son elementos y por eso la política y la comunicación política es fundamental en este proceso, porque hay gente confundiendo en medio de comunicación. Y la confusión es grave, es fatal. Cuando hay personas responsables de algún tipo de mal social, lavándose la mano como Pilato. De hecho, yo pienso que la salvación de la sociedad dominicana, hoy el presidente de la República, por ejemplo, para mí hizo un acto hermoso. Le entregó 50 autobuses a 50 asociaciones estudiantiles. Para mucha gente eso no importa, porque aquí hay gente que no le importa nada. Pero eso significa que 72,000 personas de forma directa serán impactados con una docencia a través de esos minibuses que se harán en el galope corto y el galope largo. Eso es importante. Gilberto, no hay posibilidad de que la República Dominicana pueda seguir superándose si no es por el camino de la educación. Janel, cuando te veo debatiendo con los grandes comunicadores, periodistas de la República Dominicana de tú a tú, me siento muy orgulloso, me llena de satisfacción. Ahora veo por qué tú tienes la aceptación de parte de ellos. ¿Cómo tú lograste ser invitado a esos programas de primer orden de la República Dominicana a debatir con esos intelectuales? Mira, yo creo que eso ha sido primero una bendición de Dios. Porque como tú bien dices, yo vengo de una familia sin abolengo ni apellido, yo no tengo un comunicador que me orientó, yo le doy gracias al doctor Carlos Gabriel García, por ejemplo, que en la segunda etapa de la comunicación, ya yo hacía televisión en Invivienda, me inicié con el prestigioso doctor Johnny Roberto Carpio en Triángulo Informativo, a él le debo mi primer paso en la comunicación, a Carlos Gabriel le debo entonces entrar a este escenario, a este nivel, a las grandes ligas. Como él dice. Aunque sea un novato entre los profesionales, a las grandes ligas. Carlos Gabriel ha sido en mi vida comunicacional un motivador fundamental. Luego, la mayoría de los periodistas de renombre del país, no solamente que me han invitado, sino yo le agradezco, por ejemplo, a don Miguel Guerrero, cada palabra que él en su Twitter expresa hacia mí. Un hombre que tiene más de 50 años en la palestra pública, un intelectual, miembro de la Academia de la Historia Dominicana, lo leí en un momento decir de que yo era un lujo para la generación que él había contactado. Marino Ramírez, Juan Cruz Trifolio, un hermano para mí, T.R. Williams, o sea, Giovanni, la mayoría de los comunicadores que habitualmente me invitan, ellos ponderan mi capacidad de analítica independiente. Y yo creo que de eso me cuido, Gilberto. Yo procuro de que mis palabras del presente, la palabra que yo te estoy diciendo hoy aquí, no sean mis prisiones del futuro. Y en ese ejercicio permanente he podido hacer una comunicación importante porque hay otro tema. Ahora hay dos caminos
la comunicación cualitativa y la comunicación cuantitativa. ¿Cómo así, Janel? Explícame eso para yo aprendérmelo. Sí, ahora hay una tendencia que genera los likes, la motivación de los likes, que genera recursos. Y en la comunicación cualquier cosa es tendencia. A mí no me interesa hacer tendencia. A mí me interesa que lo que yo diga, los que me escuchen, por lo menos le transforme su vida. Hay un seguidor, un solo seguidor, que vale por 1 millón de seguidores. Te voy a comprar ese análisis ahí. Claro, porque si tú le caes atrás al morbo de que yo quiero ser famoso, una de las grandes ventajas que yo tengo en mi vida personal es que yo puedo ir al supermercado esta noche y comprar un churrasco y cocinarlo en mi casa y que la gente, yo soy un normal, un común y corriente, a mí me gusta eso. Janel. Entonces la fama, hay gente que en el afán de la fama procura hacer cosas en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, solamente con el único objetivo de llamar la atención. Pero te he visto cocinando, a ti te gustan muchas cosas al mismo tiempo, Janel. Es que yo soy ya un politécnico. Yo me atreví a hurgar en algunos archivos y buscar unas informaciones, entre ellos fotos, que le he utilizado de material de apoyo en esta importante entrevista. Opinión Compartida es un programa de comunicación con compromiso social. Y traer una persona como tú es una demostración de que eso es verdad. Entré a YouTube y encontré un video by Janel Ferrera, piloto de dron. ¿Cómo tú lograste eso? Certificado. Explícame, sí, Janel. En una ocasión, yo fui jefe de Relaciones Interinstitucionales de una institución militar que tiene que ver con la protección del medio ambiente, y a la institución llegó un curso de drones. La primera impresión que me dio fue eso, es un relajo. Pero me inscribí y formé parte del equipo que se formó. Y aprendí lo que es la magia del dron. Ese, por ejemplo, pero mire qué belleza, eso se ve internacional. Ese video es creación mía. Eso es fácil, uno piensa que no es República Dominicana, claro, están todos nuestros monumentos, nosotros calles y paisajes. Proyectamos el Santo Domingo Este, las cosas hermosas del municipio, es otro tema. Yo tengo un programa, Gilberto, de vuelos georreferenciales municipales gratuitos. Pero que eso cuesta un dineral al publicista que tú le pides o al cineasta que tú le pides. Ese video tiene que costar, eso cuesta un dinero. Ese video tiene que costar entre 1.5 a 2.5 millones de pesos. Dependiendo quién te lo haga, porque si los viene, nombres... Si viene con un acento extranjero, fácilmente le quitan 5 millones de pesos. Ese video yo lo hice gratis. Okay. Y ahí está mostrando, por ejemplo, mira, ahí está de fondo el Politécnico donde yo estudié. Okay. El Politécnico María de la Altagracia. Ahí está la ría de los Ama, la hermosura del ferry. Y eso la gente no lo sabe, pero eso tiene un impacto en la diáspora importante. Porque hay personas que tienen 10, 15 años que no vienen a la República Dominicana, no porque no quieren, sino porque no han podido. Y esa desconexión, cuando usted ve entonces su ciudad, el Monumento de la Caña desde el cielo, con la magia del dron, con una música regularmente emblemática del lugar donde la desarrollo, eso le mueve las fibras más sensitivas a los dominicanos en el exterior. Confiésame algo, Janel. Tú tienes aspiraciones políticas, aspiraciones de ser electo por el voto popular en alguna área, ya sea municipal, congresual o presidencial. Todo político que se respeta tiene aspiraciones políticas todo el tiempo. Lo que pasa es que hay un tiempo para usted expresarla y hay un tiempo para prepararse. Yo posiblemente me estoy preparando para alguna función importante en el porvenir de la República, porque te puedo decir que conozco desde la provincia de la Altagracia, desde el Hoyo de Friusa hasta Jimaní, conozco desde Pedernales hasta Puerto Plata, conozco desde Loma de Cabrera, donde voy a dar una conferencia la próxima semana a los estudiantes de Loma de Cabrera gratis, hasta Frenito de Nagua, conozco desde el Rincón de las Galeras hasta Loma Alta de Constanza. O sea, es importante, Gilberto, nosotros mantener un vínculo directo. En términos de elecciones de las que vienen, que es lo que siempre, la gente siempre piensa en lo que viene en el 24, todo depende de lo que la partidocracia dominicana esté buscando para el 24. Pero es que a tu generación que le toca, Janel, ya... Sí, pero mi generación... Las posiciones que están disponibles para tu edad o menos de tu edad. Sí, pero mi generación tiene que prepararse y no continuar con los malos hábitos del ayer. La República Dominicana necesita políticos de formación, profesionales. La política no puede estar operando por el dame lo mío y cuanto para mí, Gilberto. Si nosotros seguimos en un mercado electoral
donde la gente se motiva a votar por el dinero, por el dame lo mío, por favores. Pero aquí hay un grupo de personas que se hacen tendencia en los colmadones. A las 2 de la tarde, dicen nosotros somos 9 y con nosotros nadie ha hablado. Eso es real. Yo he sido delegado político, delegado técnico, centro de formación política. Yo he manejado la política desde la carpintería más baja hasta la más alta, que es dirección de la zona metropolitana. Pero es que los partidos políticos ya no están tomando eso en cuenta, Janel. La formación de un dirigente político es costosa y toma mucho tiempo. Entonces estamos viendo que... Pero en la cháchara yo no voy a competir. Bueno, pero la cháchara o no la cháchara, ok, ya nadie puede gobernar solo, se necesitan todas las fuerzas vivas. Y el que tiene influencia en las redes es importante para participar en un gobierno, como el que sabe dónde está la estructura, que buscan los votos. Por ejemplo, si tú me dices a mí, ve hablando y búscame los 10 votos que se necesitan para una comisión política, yo sé dónde viven los 10, ya de eso hay poco. Exacto, entonces, en una realidad electoral, yo participé en unas elecciones en el año 2009-2010. Fui el regidor más votado de la provincia completa. Nadie sacó más votos que yo. La mafia electoral dominicana no me permitió. Pero al final, tú puedes decir, bueno, pero perdió Janel, que no fue regidor de Santo Domingo Este. Gilberto, en el fondo perdió el municipio. Y está comprobado. Y está comprobado porque el desastre que hoy vive Santo Domingo Este posiblemente ha sido parte del ejercicio irresponsable de la partidocracia del municipio, de todos los partidos, donde no ha llevado gente con formación, gente con vocación, gente que pueda planificar de que la avenida Venezuela, la San Vicente de Paúl, la Sabana Larga, hay que hacerle un túnel que comunique con la avenida España. Que la avenida de Invivienda, la calle Progreso, hay que hacerle de doble vía antes de que la población crezca. Una planificación estratégica que te permita desarrollar un proceso a largo plazo. Nosotros somos muy dados a lo de mañana. Aquí nadie está pensando en 20 años ni en 30 años. Y yo espero en algún momento que mi generación y sobre todo el electorado al que yo represento se ponga de acuerdo. Para yo ir al Congreso, ir al Ayuntamiento o ir a la Presidencia de la República en el tiempo de Dios. Pero aquí hace falta que los buenos nos unifiquemos. Gilberto, no puede ser que el Congreso de la República Dominicana, independientemente de que hay mucha gente honorable, también hay otros que van en una tendencia contraria a los intereses nacionales. En el Congreso hay gente que no sabe qué día se originó la República Dominicana y eso es criminal. Sí, pero escúchame algo, Anel. Nosotros necesitamos hasta los analfabetas en el Congreso, porque todo el mundo necesita representación. Ahora, hay un grupo de congresistas... Pero que no sea mayoría, por favor. Ese es el problema, que sea mayoría, porque hay un grupo de congresistas que son de carrera, que tienen una preparación. Ayer resalté un proyecto de ley que presentó nuestro amigo Alexis Jiménez. Importante. El proyecto está dedicado a las buenas prácticas, condenando las malas prácticas, referente a los limpiavidrios, pedigüeños, deambulantes en los semáforos. A mí me encantó, yo lo comenté y hasta publiqué algo sobre eso, porque lo comparé con un análisis, o con varios análisis que vengo haciendo, desde el caso de la joven de la Charles Sommer, que recibió la pedrada de 4 dedos. Pero Alexis tiene 4 periodos del Congreso, me parece. Sí, 4. ¿Verdad? 4 periodos. Se supone que él debe tener un desgaste, y que los que llegaron primero que él deberían presentar proyectos tan interesantes como los que él presenta. ¿Cómo vamos a renovar ese Congreso y que los diputados y senadores que lleguen interpreten y entiendan el compromiso que tienen con el país, con sus comunidades? Eso se hace fácil. Primero, fomentando el retiro a tiempo. Aquí nadie quiere retirar. Pero aquí nadie se retira. No, nadie quiere retirar. Los cargos aquí son hasta la muerte. Aquí el regidor quiere ser regidor hasta que se muera, el alcalde quiere ser alcalde, y el alcalde es tan perverso que cuando no es él, tiene que ser uno que él diga. Aquí el diputado quiere ser diputado para siempre. Yo escuché en una ocasión a 2 diputados de mi circunscripción que se pusieron de acuerdo, y me da mucha risa porque siempre ellos me lo recuerdan y me dicen, nosotros nos pusimos de acuerdo para que tú no seas regidor. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque después tú ibas a ser diputado. Qué mentalidad más perversa. Entonces, estamos en una sociedad, Gilberto, que no termina de despertar entre lo bueno y lo malo. Y en ese afán, como tú dices, que necesitamos de todo, pero por favor, ¿cuándo vamos nosotros a proyectar de que la gente tiene una vida útil en la política? Sí, pero vamos a resaltar el gobierno del cambio. Por lo menos el presidente Luis Abinader ha logrado que sus funcionarios sean honestos, en su gran mayoría. Ha sometido a la justicia a miembros de otros gobiernos que han sido acusados de corrupción. El presidente Luis Abinader ha tratado de vender una sensibilidad que se la transmite al pueblo y el pueblo se la cree porque la siente. Ese es el modelo de política del presente y del futuro. Los que vienen atrás
¿Tú crees que tengan esa misma visión que Luis Abinader? Tienen que tenerla porque el presidente Abinader, de forma muy inteligente, ha abierto una puerta en el escenario político. Y esa puerta es el determinar con los compadres y las comadres que se metan en procesos de corrupción. El detalle aquí está en que la gente le tiene miedo a morir pobre y no se da cuenta que también la pobreza, independientemente de que dice nuestro amigo Luisín que no se puede fomentar, pero usted tener dinero ilícito, eso no es el rico, eso es tener un tormento. Entonces, cuando usted va a una función pública, usted no puede pensar de que usted tiene que resolver su problema de por vida, el de usted y de sus hijos y de su familia, en ese breve periodo de tiempo que usted tiene al frente de una cosa pública. El servicio público es un sacerdocio. Y no haciendo afán de pobreza ni nada de eso. Si usted administra fondos públicos, si usted tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos, hay gente que necesita zapatos, ropa, ayuda, educación, una vara de pescar. Usted no puede llevarse la mitad del presupuesto para su casa. Entonces el presidente, de forma muy inteligente y responsable, le ha dicho a todo el mundo, no tengo amigo ni enemigo en esta materia. Te felicito, El Janel. que se fue en rojo, le van a poner su multa. Te felicito, Janel. De verdad que yo creo que podríamos durar 3 horas nosotros aquí hablando de diferentes temas y tópicos, porque tenemos una química. Algunos de nuestros Sobre sentimientos todo la son muy deportiva. parecidos. La deportiva. La felicidad de la República Dominicana, que felicito a los Tigres del Licey. Ay, cuéntame de Venezuela, un minuto breve, que no tenemos mucho tiempo. Estuviste allí, participaste en la feria. Me tocó ir a Venezuela rápido. ¿En la serie? Venezuela sí, cuando Dominicana perdió por error el juego de México y de Venezuela, tomé un avión. Cuando llego a Venezuela encuentro el público un poco confuso, pero déjame decirte que felicito al pueblo venezolano. Montaron la mejor serie del Caribe en los últimos 30 años y tiene Venezuela en el estadio Simón Bolívar de la Rinconada, sí, el mejor estadio de béisbol de toda Latinoamérica. Está bien, ganamos. Explícame políticamente y socialmente cómo está Venezuela. Venezuela está mejorando, tiene un proceso de recesión económica, pero se está viendo al comercio mundial. Estados Unidos tiene planteado sobre la mesa un acuerdo sobre los sistemas energéticos de Venezuela. Y yo pienso que Venezuela tiene que hacer una transición entre los ideales del chavismo y la modernidad económica. Está y bien. entre ellos buscar una persona responsable. Te pedimos que nos escribas un poco en tus redes sobre ese tema para seguir nosotros ilustrándonos, pero lamentablemente tenemos que irnos ya fuera del aire, se nos agotó el tiempo en este prestigioso canal. Gracias. Y en Opinión Compartida. Seguiremos luego en comunicación para seguir desglosando otros temas que nos interesaría preguntarte. Gracias. Señores, buenas noches, gracias por sintonizarnos. Hasta mañana.